Con nuestro colega y titular de El Soberano, Claudio Abraham. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andás? Hola, buen día, ¿Cómo estás, Claudio? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Una mañana bastante movida con mucha información y más que tiene que ver con la ciudad de Corral de Bustos. Sí, estamos moviditos esta mañana, sí, así es, exacto. Claudio, yo le contaba a la gente a través de la 93.5 de la Popular, radio en la que la gente te ha escuchado muchísimo tiempo, así que ahora lo puede seguir haciendo a través de nuestro programa. Le contaba un poco la secuencia, y corregime si estoy errado en eso, respecto de este segundo caso positivo confirmado esta mañana en conferencia de prensa. Esto empieza a las 19:30 del día de ayer, cuando el Ministerio de Salud de la provincia, esa información que sacamos de tu página del Soberano, dio a conocer ayer el Ministerio de Salud esto. En el mismo momento se lo da a conocer al director del hospital y ahí la municipalidad cita a los medios para conferencia de prensa a las 9 de esta mañana, donde finalmente ahí el intendente confirma oficialmente el caso, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Pasa, Guille, que se venía usando, la situación va cambiando de protocolo constantemente, claro, porque se va aprendiendo también sobre la marcha. Sí. Digamos, anoche empezó a circular acá la versión de que por qué no se había informado este caso, porque la provincia ya lo había informado antes de que se informe a nivel local. Lo que pasa es que veníamos como acostumbrado, digamos, del primer caso que se informó, que el primer caso lo informó directamente acá en Corral de Bustos el intendente y el director del hospital, porque fue uno de los primeros casos en la región, sí, donde ni siquiera la provincia hacía un listado completo de casos y ni siquiera daba un parte diario de esto. Entonces se juntaban a lo mejor 4 o 5 casos y la provincia los terminaba informando todos juntos. Bueno, en ese momento, en esa situación particular, cuando nosotros tuvimos el primer caso aquí en Corral de Bustos, se informó al otro día y parecía que había sido rápido el modo de informarlo, pero en realidad tenía que ver con cómo iba llegando la información. Hoy eso, a través de la provincia, a través del Ministerio de Salud, se fue mejorando, eficientizando, y hoy, todos los días, a las 7:30, 8 de la noche, depende, no hay un horario muy establecido, la provincia hace un informe diario. Y a eso se le agrega que ahora la provincia de Córdoba está haciendo, la provincia, sus propios informes y sus propios estudios. Antes dependíamos del Malbrán, claro, entonces también venían un poco más demorados. Ahora los estudios se hacen directamente en Córdoba, los positivos o negativos salen directamente de Córdoba y ahí automáticamente el Ministerio de Salud tiene la información y día a día la publica. En el mismo momento que la publica, les va informando a los directores de hospitales las situaciones en cada uno de sus pueblos o ciudades. Bueno, ayer la provincia lo informó y aquí Corral de Bustos lo informó más tarde, porque la persona que llama por teléfono es la misma, por lo tanto, primero llama uno y después llama otro, y al que llama primero tiene más suerte que al que llama en último, digamos. Claro. No, pasa un poco por ese lado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no tiene sentido andar ocultando ninguna información, como se decía en algún momento, porque más tarde o más temprano la información se sabe, digamos, la publica la provincia, o la publica el hospital, o la publica el municipio. Lo que hablábamos, sí, decime, Juli. No, lo que hablábamos, lo que decía Guille antes, es la cuestión de que la gente por ahí pregunta, bueno, den nombre, digan quién es para saber, claro, si estuvimos en contacto. El tratamiento de estos también estuvimos hablando del marco legal que tiene. Exacto. Hoy, bueno, finalmente, hoy, después de anoche, porque ¿qué pasó también anoche? Anoche la provincia notificó que en Corral de Bustos había 2 casos, cuando nosotros sabíamos que siempre había uno, y lo que se trató de esperar también era si realmente había 2 casos confirmados en Corral de Bustos, porque ante tanta información dando vuelta, incluso puede haber hasta algún error en la notificación que hace el ministerio, o se puede haber informado mal. Bueno, después que se logró la confirmación y que efectivamente había 2 casos confirmados para Corral de Bustos, se citó a una conferencia de prensa que se realizó en el día de hoy. Esa conferencia fue a las 9 de la mañana, estuvo encabezada por el intendente municipal y el director del hospital, y ahí el director del hospital confirmó que el segundo caso en Corral de Bustos se trata
de un joven que estuvo en contacto estrecho con la primera joven que había sido diagnosticada con la enfermedad aquí en Corral de Bustos. Esa joven hizo la cuarentena de su enfermedad, pasó toda esta evolución de la enfermedad en cuarentena, encerrada en su casa, sin tomar contacto. El único contacto que ella tenía era este joven, con el que ella compartió la cuarentena, compartió el lugar, compartió el espacio. Este joven, cuando a ella le hacen el primer estudio y le da positivo, al chico también le hacen el estudio y le da negativo. Perfecto. Muy bien aclarado. Ahora el muchacho hace un par de días manifestó unos síntomas y, según relató el director del hospital, dice que el muchacho sintió unos síntomas, llamó por teléfono y le dijo: quiero hacerme el estudio porque me parece que lo pesqué, digamos. Por lo tanto, se supone que por el tiempo que ya viene transcurriendo de la primer paciente y al momento en el que él le da positivo o empieza a sentir los síntomas que es ahora y se hace los estudios y le termina dando positivo, lo más probable es que al virus se lo haya contagiado esta otra joven durante la cuarentena y no que él haya venido con el virus desde Estados Unidos, que era el lugar desde donde provenían hace ya unos 22 días por lo menos. Clarísimo, Claudio. Por lo pronto se piensa, digamos, y por el protocolo que se viene siguiendo a nivel médico, que el muchacho se contagia ahora estando en cuarentena con esta otra joven. Por lo tanto, durante todo este tiempo estuvieron de cuarentena obligada. Primero, obligada por el Estado porque no pueden salir, pero segundo, estuvieron en cuarentena propia y voluntaria porque la chica, al enterarse de que que poseía el virus, digamos, se aisló, por supuesto, para no contagiar a nadie. Dentro de ese aislamiento lo compartió con este otro joven y en ese estado de aislamiento se contagia a esta segunda persona. Eso es lo que sabemos hasta ahora y es lo que se notificó y es lo que nosotros tenemos que confiar, ¿no? Después veremos si finalmente fue así o no, pero bueno, esa es la información oficial que se acaba de confirmar hoy. Bueno, muchísimas gracias, claro. Clarísimo, Claudio, como siempre, clarísimo, ya están despejadas las dudas, te agradecemos mucho y te liberamos porque sabemos que tenés a la mañana muchísimo trabajo y no queremos robarte más tiempo. Bueno, y te doy otro dato, Guillermo, sí, que no es menor. Hay un tercer caso que se confirmó hoy en la conferencia de prensa y que todavía el Ministerio de Salud no lo notificó porque los resultados se conocieron a primera hora de esta mañana y que seguramente van a aparecer en el transcurso del día de hoy cuando el Ministerio de Salud de la provincia dé el informe, el resumen diario, digamos. El director del hospital informó hoy en conferencia de prensa que hay un tercer caso positivo que fueron de una muestra que se envió hace un par de días del hospital de aquí de Corral de Bustos, de un joven que vino de viaje de México hace unos 10 días atrás aproximadamente, apenas llegó de México, hizo la cuarentena con su familia en el mismo domicilio, toda la familia estuvo en cuarentena desde el día 0 que llegaron hasta ahora. Hace un par de días esta persona empezó a sentir síntomas, se comunicó telefónicamente con el hospital instrumentó la logística para que se vaya a hacer los hisopados y que no tenga contacto con nadie más allá de con las personas que estuvieron haciéndose, que hacen el estudio. Ese estudio fue enviado y ahora, hoy, informaron el resultado positivo de ese caso, que se trata de una persona que no tiene domicilio en Corral de Bustos, que tiene domicilio en una localidad vecina, pero que el estudio se hace aquí en el hospital porque el hospital de Corral de Bustos es el centro regional donde se hacen todos estos estudios. Así que lo más probable es que en el informe diario que emita hoy la provincia de Córdoba figure dentro del departamento Marco Juárez 3 casos, claro, 2 de aquí de Corral de Bustos
Y un tercer caso que no sabemos si va a ser informado, como de Corral de Bustos, porque el estudio se hace acá, o de la localidad que corresponda, porque el domicilio de la persona es de esa otra localidad. Seguramente contemple esa última opción que vos decís, porque creo que hay que notificarlo por el domicilio legal de la persona. Bueno, ahí está. Eso nosotros tenemos alguna duda porque todavía no tenemos esas precisiones porque nunca se había dado, pero seguramente hoy cuando surja el informe de la provincia, ahí nos vamos a despejar las dudas. Si todos los positivos que se analicen en Corral de Bustos van a aparecer como de Corral de Bustos, o si van a aparecer como cada uno de su localidad, depende el domicilio que cada persona tenga. Mientras tanto, Claudio, el chico reside, este tercer caso reside en Corral, por más que no tenga domicilio legal ahí. No. La persona tiene domicilio en otra localidad, tiene su casa en otra localidad, pernotan en otra localidad, aunque tienen un estrecho vínculo comercial con Corral de Bustos. Claro. A ver, ¿qué te quiero decir con esto, Guillermo? Nadie se saca el lazo de encima, no me estoy sacando el lazo de encima, claro. Pero hay que ser claro con la información. Esta persona reside en otra localidad, aunque muy poco, porque generalmente la gente reside ahí, pero tiene un vínculo con Corral de Bustos. Por lo tanto, eso es lo que pasa en este caso. Tiene domicilio en otra localidad, vive en otra localidad, pero tiene un lazo comercial casi directo y constante con Corral de Bustos. ¿Por qué te lo doy en este tipo de incógnitas rompecabezas? No es para hacernos lo importante, pero sí porque el caso se notificó hace apenas 1 hora y media y las autoridades de esa localidad todavía, por lo menos desde Corral de Bustos y desde el hospital y desde la municipalidad de Corral de Bustos, antes de la conferencia de prensa no habían podido tomar contacto con las autoridades de esa localidad. Bien. Y decir libremente en una conferencia de prensa que este caso le corresponde a tal pueblo, a tal localidad, sin que las autoridades lo sepan, no parece lógico ni prolijo. No es por ninguna otra cosa, pero seguramente en el transcurso de las horas, cuando ya se informe formal y oficialmente, no hay ningún problema de decir de dónde proviene el otro caso. Perfecto. Bueno, perfecto, Claudio, clarísimo, y muchas gracias por la información. Le decimos a la gente de Corral de Bustos que sigan estas instancias las diferentes instancias de esta información en la página de Claudio en El Soberano. Así que bueno, gracias, te agradecemos Claudio, este tiempo de radio y lo claro y preciso que fuiste con la información para llevar también tranquilidad a toda la gente de Corral de Bustos que nos está escuchando y que por ahí se deja llevar mucho también por rumores y otro tipo de cosas, así que bueno, te agradecemos el contacto. Las redes sociales son buenas, pero en algunos casos son tremendas.